Hola, soy el doctor Elí Guido Guerra, anestesiólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Hoy en Perlas en Anestesia hablaremos de ecografía pulmonar. Para esta plática no tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de esta plática son conocer los fundamentos de la ecografía pulmonar básica, conocer la técnica para realizar el examen ecográfico básico del pulmón, conocer los patrones normales y anormales de la ultrasonografía pulmonar. La ecografía pulmonar presenta varias ventajas respecto de otras técnicas de imagen en el abordaje del paciente bajo anestesia. La primera de las ventajas es que es una técnica no invasiva. La segunda es que es una técnica reproducible de manera confiable, incluso con un entrenamiento elemental. La tercera es que es una técnica que se realiza de manera rápida y en la cama del paciente sin necesidad de trasladarlo. Y la cuarta es que tiene una gran sensibilidad y especificidad, incluso con un entrenamiento relativamente corto. Existen algunos principios básicos que debemos tener siempre presentes al adquirir e interpretar las imágenes del ultrasonido pulmonar. El primero es que el aire es un mal conductor del ultrasonido. Esta propiedad la aprovecharemos ya que los artefactos que se generan con la presencia de aire generan patrones ecográficos claramente discernibles. En segundo lugar, tendremos en cuenta que el líquido es un buen conductor del ultrasonido. Esto nos permitirá observar varios fenómenos en los que el líquido se encuentra aumentado. El aire y el líquido coexisten en el pulmón. Siempre existen ambos y lo que varía es la relación entre ellos en el pulmón sano y en las diferentes patologías. En el pulmón normal predomina el aire y hay mínima cantidad de líquido. Esta mínima cantidad de líquido nos permitirá observar algunos signos ecográficos. Y por último debemos tener en cuenta que el hueso proyecta sombra sónica. Los espacios bajo las costillas y la escápula son puntos ciegos para el ultrasonido debido a la sombra que proyecta. Las costillas nos servirán como referencias para la obtención de ciertas imágenes. La patología visible es aquella que entra en contacto con la pleura. Casi toda la patología relevante en el escenario anestésico entra en contacto con la pleura. En el neumotórax solo hay aire en contacto con la pleura parietal, a diferencia del pulmón normal, en el que observamos la pleura visceral deslizándose. En el síndrome intersticial, la proporción de líquido entre los lobulillos pulmonares está aumentado comparado con el pulmón normal. En los procesos de consolidación, la proporción de aire va disminuyendo gradualmente, lo que permite que el líquido de los tejidos dé una mejor ventana acústica, como en la neumonía, atelectasia o infarto pulmonar. En el derrame pleural, se observa solo líquido en contacto con la pleura y el pulmón atelectásico de manera distal. Cualquier transductor entre 1.6 y 7.5 MHz es útil para el examen ecográfico del pulmón. Los transductores que se pueden utilizar son el microconvexo, convexo, sectorial o lineal. La elección del transductor depende de la profundidad que se quiere explorar y la anatomía del paciente. Los de frecuencias más bajas permiten ver mayor profundidad, aunque con menor resolución, y viceversa. El ultrasonido pulmonar puede ser realizado con el paciente en cualquier posición, ya que generalmente es impráctico o imposible cambiar de posición al paciente en el escenario anestésico. Se exploran las regiones que sean posibles, accesibles o aquellas en las que se sospeche patología. Idealmente debe explorarse en orden y de manera simétrica. La parte anterior del tórax se divide en dos mitades, una superior y una inferior, igualmente la parte lateral. La parte posterior se divide en tres, dos partes mediales a la escápula y una inferior a esta. El primer paso en la exploración es colocar la sonda de manera perpendicular a las costillas para obtener un plano sagital y buscar un espacio intercostal. Podemos identificar las costillas, dos estructuras lineales hiperecoicas simétricas y que proyectan sombra acústica detrás de sí. En medio de ambas y unos milímetros más profundo encontraremos otra línea hiperecoica, la línea pleural. Este patrón característico se denomina signo del murciélago, por su apariencia similar a la silueta de este animal con las alas abiertas. Observaremos un artefacto de reverberación de la pleura, las líneas A. Estas son líneas hiperecoicas simétricas
y equidistantes a la pleura, que son parte del patrón fisiológico del pulmón. En condiciones normales, observaremos el signo de deslizamiento pulmonar, que consiste en un movimiento oscilatorio horizontal de la línea pleural, que representa la interfase entre las pleuras parietal y visceral. Este signo se encontrará ausente en el neumotórax. Al insonar en modo M, observaremos este patrón característico de líneas paralelas que son los tejidos blandos, una línea refringente que es la pleura y un patrón granular que es el pulmón. Por su apariencia se denomina como signo de la playa. Cuando hay proporción de agua aumentada en el tejido pulmonar, veremos un artefacto llamado líneas B, que son líneas verticales que emergen de la pleura, abarcan toda la profundidad, oscilan con el movimiento respiratorio y borran las líneas A. Hasta 3 líneas en las partes posteriores y basales del pulmón pueden encontrarse hasta en 30% de los individuos sin que esto signifique patología. Cuando son más de 3 líneas y se encuentran particularmente en las zonas anteriores del pulmón, esto refleja un síndrome intersticial. En el neumotórax observaremos la ausencia de deslizamiento de la línea pleural. Para confirmarlo, podemos insonar en modo M, donde apreciaremos un patrón de líneas suaves, paralelas, conocidas como el signo de la estratosfera. Cuando existe neumotórax, podemos encontrar el sitio anatómico donde éste se delimita, buscando el punto en donde alternan la ausencia y presencia del movimiento pleural. Aquí observamos cómo se desliza la pleura en una parte de la imagen, mientras en otra permanece estática. Este signo es conocido como punto pulmonar. Si insonamos en modo M, podremos observar que se alternan el patrón de signo de la playa y el de la estratosfera. Cuando existe fluido entre las pleuras parietal y visceral, como en el derrame, hemotórax o empiema, observaremos que las pleuras se separan por un espacio hipoecoico. Generalmente será visible el parénquima pulmonar consolidado debido a la atelectasia asociada u otros procesos patológicos subyacentes. En la consolidación hay una disminución en la proporción de aire en el tejido pulmonar, por lo que observaremos el parénquima como una estructura hiperecoica que puede variar en su ecotextura y recuerda en ocasiones la del hígado. Si insonamos en modo M, observaremos un espacio hipoecoico y una línea que genera un patrón sinusoidal. Esto es conocido como el signo del sinusoide. Bien, esto fue todo por hoy sobre ecografía pulmonar básica. Gracias por su atención y hasta la próxima.